Después de lo que escuchamos esta mañana, después de 2 semanas de lo sucedido en Culiacán, de lo que consideramos el mayor desastre en materia de seguridad pública en la historia reciente de nuestro país, sin duda la información que se ve en la mañana no es suficiente. Y lo que vemos grave es que lejos de buscar una modificación en la estrategia que evidentemente está fallando, se sigue justificando esta estrategia que hoy por hoy tiene este país en su año más violento. Vemos muy grave ese discurso triunfalista, cuando incluso hoy el secretario Durazo vuelve a decir que la estrategia del actual gobierno federal es adecuada, que es buena. Atribuye lo que sucedió en Culiacán a un mero tropiezo técnico-táctico, lo cual es inverosímil. Estamos ante el peor desastre en materia de seguridad pública. No lo decimos nada más, incluso en nuestro país fue nota a nivel internacional y es muy grave que simplemente se catalogue como un tropiezo táctico y que no se vincula con la estrategia general en materia de seguridad pública. Lo que sucedió en Culiacán es la evidencia muy puntual y tangible de que toda la estrategia en materia de seguridad pública ha fracasado. No hay un solo indicador de mejora. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no hay un solo indicador de mejora en materia de seguridad. Lo que también quedó evidenciado hoy es la enorme incongruencia, porque primero el presidente de la República desde el inicio de su administración dice que no se van a perseguir líderes de la delincuencia organizada, que la guerra ya terminó, y hoy lo primero que se dice, con lo que se arranca esta mañanera, es diciendo que por órdenes, porque así lo escuchamos prácticamente análogamente, que por petición del gobierno estadounidense, al existir una orden de extradición, es como se procede al operativo para detener a este líder delincuencial. Entonces, ¿se va a perseguir o no se va a perseguir a los capos durante esta administración? ¿O se van a perseguir solamente por órdenes del gobierno estadounidense? Estados Unidos manda en nuestra política criminal, hay una incongruencia total, y mientras se ofrece perdón a los altos mandos de la delincuencia organizada al decir que ya no se van a perseguir, también ya se viene ofreciendo perdón a las bases de la delincuencia con la ley de amnistía. Entonces no hay una consistencia realmente en el discurso, en la estrategia en materia de seguridad pública. También vemos alarmante que hoy no sabemos cuál es el estatus real en la Fiscalía, es decir, ahí hay una laguna enorme respecto a la orden de cateo, y también debió de haber estado presente el día de hoy representante de la Fiscalía o el propio fiscal, debió de haber estado presente también el comandante de Guardia Nacional, y también hay que decirlo, vimos a un secretario Durazo, que es el jefe de gabinete de seguridad, totalmente replegado. El señor Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es el jefe de gabinete de seguridad. Él es el responsable de las decisiones que se toman. Y hoy vimos un secretario totalmente replegado. Y en este sentido, una vez más, todo nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, porque también si algo quedó claro el día de hoy en la mañanera es cómo se expuso a nuestros elementos de Fuerzas Armadas por una mala coordinación interinstitucional del Gabinete de Seguridad, del cual es responsable el secretario Durazo. Hoy es insuficiente la información que se planteó, prácticamente no hay respuestas, se evadió el decir cómo fue el momento en el que se decide entregar al líder delincuencial, muchas cosas más. Hoy es incipiente la información que se da, y lo que vemos alarmante es que no se ve la mínima intención de modificar la estrategia en materia de seguridad. Vemos, es parte de la estrategia errónea por parte del gobierno federal. Se le entregó al gobierno federal una herramienta muy potente, es decir, permitiendo que elementos provenientes de Fuerzas Armadas, como era Policía Militar, Policía Naval, darles facultades de seguridad pública, se dio un arma potentísima al gobierno federal, y precisamente enfocada al combate a la delincuencia organizada, porque eso estuvo en toda la exposición de motivos. Pero empezamos a ver preocupante desde, por ejemplo, en la ley orgánica de la Fiscalía que se aprobó en esta legislatura, cuando no hay una sola área encargada de persecución a la delincuencia organizada. Entonces, por un lado, se justificó la creación de Guardia Nacional, en teoría para combatir a la delincuencia organizada, pero ni en el discurso ni en la estructura orgánica de la propia Fiscalía hay
un área encargada de la persecución de la delincuencia organizada. Y si a eso lo sumas a que los efectivos que hoy se tienen, decides desplegarlos en la frontera sur para perseguir migrantes y ahora incluso para perseguir a gente que se gana la vida como puede, como son los usuarios de las plataformas digitales en el transporte público, pues entonces es lamentable que las fuerzas del Estado mexicano, que su motivo de creación fue el reparar el tema más preocupante de las y los mexicanos, que es su seguridad, los estés utilizando para perseguir migrantes y ahora para perseguir incluso a gente que se gana el pan de todos los días con las herramientas con las que puede. Va a ser de los planteamientos que el día de mañana se le van a hacer al secretario Durazo, de qué ha hecho con esta herramienta potentísima que no se había tenido en la historia de este país, por qué no se están dando resultados en lo que le interesa a la gente, que es recuperar el Estado de Derecho y recuperar su tranquilidad.